Claroscuro. Hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Son las 10 de la noche con 5 minutos. Estamos comenzando la última emisión de esta semana de Claroscuro. Por favor, acompáñenos hasta las 11 de la noche. Vamos a hacer el programa en vivo para todo el país. Hoy van a estar con nosotros Sandra Villegas, docente investigadora del IPICOM y columnista de La Guardiana. Vamos a hablar de unos datos del estudio sobre condiciones laborales de las mujeres periodistas en Bolivia. Un estudio que se ha realizado entre el 2020 y el 2022 y desde luego nos va a servir mucho el aporte que Sandra nos va a poder entregar en relación a las conclusiones de este estudio. También va a estar Gloria Villarruel Salguero. Ella es antropóloga, especialista en desarrollo económico. Gloria nos va a hablar del colectivo Pachacamani, que contribuye a la lucha contra la violencia hacia las mujeres a través de un podcast. Y desde luego estas nuevas herramientas tecnológicas y de comunicación nos van a ayudar a también encontrar que existen propuestas en esta dimensión que tiene que ver con la reflexión de la que hablábamos en el editorial. Venimos de una entrevista que verdaderamente nos ha dejado un montón de pendientes en relación a cómo los medios de comunicación masiva pueden trabajar verdaderamente para generar incidencia en contra de la violencia de las mujeres. Pero hay medios de comunicación y hay formas de comunicar que de verdad han encontrado una beta importante para hablar de estos temas, para ponerlos en la agenda pública, y el podcast es uno de esos espacios que se ha abierto valga la redundancia, en el último tiempo de manera muy efectiva. Más de uno pasamos nuestro trayecto de casa al trabajo o viceversa escuchando algún podcast. Quiero saludar a Gloria Villarruel Salguero, antropóloga del colectivo Pachacamani. Gloria, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias de verdad por estar acá. No, muchas gracias a ustedes. Cuénteme, ¿qué es Pachacamani? ¿Qué significa? ¿Qué nos dice esta voz aymara? Sí, exactamente. Bueno, nosotros hemos hecho investigación respecto del significado de esta palabra para poderla asumir también en las actividades que nosotros hacemos, ¿no? Como colectivo de investigación. Sí. Y bueno, Pachacamani tiene que ver con la persona que cuida el sitio de agricultura, de crecimiento. Qué bonito. ¿No? Y de ahí nosotros retomamos este concepto para también ser nosotros como una especie de creadores de conocimiento, ¿no? De investigación, porque esa es la parte principal que tiene Pachacamani, el de investigar. Luego nosotros somos antropólogos, pero también tenemos amigos que conforman el equipo que son de otras áreas. ¿Qué otros temas abordan? Porque ahorita vamos a hacer énfasis en el podcast, que me parece altamente interesante, pero ¿en qué otras áreas trabaja Pachacamani? Bueno, aparte de que hacemos esto de la investigación, lo que producimos otros podcasts, no solamente es este de A Través de la Ventana, que tiene que ver con el tema de violencia a la mujer. Hacemos otros tipos de podcasts más de contenido cultural, ¿no? Como es Pachacamani Radio, ¿no? Y ahí tenemos entrevistas a investigadores, hacemos webinars y también lo publicamos en ese sitio. Por ejemplo, hablamos de las alacitas, de la morenada y de varios otros temas, y todo lo publicamos ahí. Luego tenemos sonoridades narrativas, ¿no? El productor es Richard Mujica y él hace mucho énfasis en el sonido, en el audio del cotidiano, del paisaje sonoro. Entonces, cosa interesante. Y tenemos varios episodios sobre sonoridad de Todos Santos, por ejemplo. ¡Wow! ¿Dónde encontramos toda esta batería de producción? En nuestra página web de Pachacamani. ¿Pachacamani.com? Sí, pachacamani.com, y ahí están nuestros blogs donde van a encontrar toda la información de la investigación realizada, juntamente con artículos, PDFs, libros, noticias, videos que apoyan a la investigación que hacemos. Lo más interesante de esto, imagínense la batería y la cantidad de información que están compartiendo, la cantidad de investigación que están desarrollando. Es un proyecto independiente y no tiene financiamiento de ningún tipo. ¿Cómo ha sido esto? Que un día se han reunido, estaban cenando y han dicho, oiga, nos pongamos a producir cosas que pueden ser un aporte y un poco el dinero
luego llegará. ¿Cómo es Pues, esto? Contá. pues sí, va por ahí, exactamente, porque bueno, nosotros tenemos nuestras actividades laborales propias y en lo que nos queda de tiempo, pues vamos creando, ¿no? Vamos imaginando qué es lo que podemos producir. Y de ahí es que salen estos podcasts nuestros. Qué lindo. Felicidades de verdad, Gloria, y a todo el equipo. En serio, el mayor de los respetos. A ver, cuéntame a través de la ventana, ¿qué nos vamos a encontrar con estos ya 15 capítulos, me decías que tiene? Sí, exactamente. Tenemos 15 capítulos publicados, nos falta uno más que es referente a las casas de acogida, que vamos a hacer un aborde sobre esto, ¿no? Bueno, a través de la ventana nace con el objetivo de poder informar, ayudar a las mujeres que están en situación de violencia, que no conocen los procedimientos de denuncia, cómo debe hacer la denuncia, que encuentra en el camino de este proceso penal que se va a abrir para poder buscar justicia, ¿no? ¿Qué es lo que debe de presentar? ¿Qué documentos adjunta esto? ¿Cuál es la actuación de la policía? ¿Qué es la actuación también de los fiscales? Y de las diferentes entidades y instituciones que podrían coadyuvar en este tema, ¿no? Entonces es así que nace a través de la ventana. ¿Y por qué es a través de la ventana? Porque las mujeres que están en situación de violencia están en la casa, están en una habitación encerradas y ellas miran por la ventana, tratar de escapar, tratar de salir de ese espacio de violencia, y por eso se llama a través de la ventana. Y por eso cuando terminamos el episodio, la frase de despedida es, bueno, a través de la ventana te veo y te acompañaré. Entonces, porque es eso lo que queremos hacer con este podcast: acompañar, informar a las personas, a las mujeres y a cualquier otro tipo de personas que necesita informarse de qué debe de hacer para salir de este ámbito de violencia. Hay un montón de investigaciones y hay un montón de material donde podemos encontrar los ciclos de la violencia, los tipos de violencia. ¿Ustedes han hecho énfasis en algún nicho de información que a lo mejor está invisibilizado o no está del todo explorado? Cuéntame un poquito de dónde se enfoca el trabajo de investigación que ustedes realizan para la realización de estos podcasts. Del podcast a través de la ventana. Sí. Bueno, a través de la ventana lo que hacemos, bueno, yo soy la productora en todo caso, entonces lo que yo veo es que pienso en lo que es el tema importante para poder abordar, qué se necesita. ¿Cuáles son los temas de pronto más importantes que han ido tocando? Ajá. En el podcast tenemos, por ejemplo, esto de la actuación de los policías, de la FELCB, la actuación de los fiscales, de la ley 348. Nos muestra cómo a veces revictimizan los mismos funcionarios públicos a las personas que de pronto les ha costado un montón tomar la decisión de ir a denunciar y se encuentran con una pared. Sí, exactamente. En esos episodios específicamente abordan lo que ellos tienen que hacer, cómo tienen que proteger a la mujer, por ejemplo, la policía, ir al lugar, recoger las evidencias, proteger a la familia, sacar de la casa al violento, los fiscales, los requerimientos fiscales. Pero también hay otros episodios en los que se aborda, por ejemplo, no hay justicia para mí. En este episodio se aborda la erogación de dinero que se debe de hacer de todo este proceso penal, cuánto se gasta en un proceso penal y qué obstáculos existen en ese camino y donde hay mucha corrupción. Claro, ¿no? Seguro. También abordamos esto. Y en el episodio último que hacemos, ¿por qué no hay justicia?, se aborda el rol de las instituciones que deberían proteger a las víctimas. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación abordamos que en cada unidad educativa debería existir un apoyo psicológico y hablamos de esto de los bullying. Entonces se podría contrarrestar, digamos, esta situación que hay en los colegios, pero no hay un apoyo psicológico y está normado en ley y no se aplica.
¿no? Y así vamos abordando, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, cuáles son las actuaciones que deben hacer, hacemos un análisis de eso. Entonces, Gloria, ¿has intentado trabajar en materiales que de alguna manera hagan que nosotros los hombres también reflexionemos en torno a cosas que a lo mejor hemos naturalizado a lo largo de nuestra vida, desde que somos niños, y esto lejos de querer justificar la actitud de los hombres, puede ser una forma de, así me han formado, no tengo las herramientas para darme cuenta que estoy siendo violento? El podcast ha pensado un poco también incluir la mirada o la atención de los hombres para que reflexionemos en torno a esto. Por ahí tengo actitudes violentas y que las tengo naturalizadas desde niño, por lo tanto no me entero que estoy siendo violento. Sí, justamente está previsto poder abordar este tema, porque hay una de las normativas que se hacen cuando se hace una denuncia y cuando se hace la sentencia, sí, cuando es menor, ¿no? Los varones, los hombres tienen que ir a terapia psicológica, sí, ¿no? Y hay sitios donde los hacen. Muchos no se conocen y cuáles son los resultados tampoco. Entonces sí está previsto poder abordar este tema, que es muy importante, además que en una entrevista que yo hice en la casa de acogida que maneja el municipio de La Paz, entonces ahí yo tuve la información de que existe buenos resultados respecto de esto. Entonces es interesante poder saber cuáles son estos resultados. Claro. Lo decía porque me parece absolutamente importante y un enorme aporte el hecho de que se aborden estos temas, poder conocer las dimensiones del Estado que están llamadas a garantizar a las mujeres procesos absolutamente claros, que tengan la sensación y que tengan la seguridad de que están encontrando justicia, de que están siendo contenidas por un sistema estatal que realmente está trabajando en contra de la violencia. Esto, desde luego, no sucede, no siempre sucede. Las y los funcionarios públicos no siempre tienen la empatía suficiente para abordar un tema que a lo mejor le ha tomado años a una mujer tomar la decisión de salir y hacer una denuncia. Acabamos de ver un evento realmente doloroso en el Alto con el doble infanticidio de una mujer que ha presentado la denuncia y no le han creído, o sencillamente la actuación de los funcionarios públicos ha sido casi liberando de toda culpa al agresor. Esto está sucediendo y creo que podcasts como los que ustedes tienen a través de La Ventana pueden ayudar a realmente entender que es urgente que los funcionarios y las funcionarias públicas actúen de manera adecuada. Exactamente, justamente es muy necesario poder reflexionar, sí, traer al análisis estos temas que es importante para la sociedad. Tenemos que hablar de violencia a la mujer y a veces no se quiere hablar sobre este tema, se rehúsa. Y sacar a la luz estas situaciones problemáticas que se dan en las fiscalías y con los abogados también. Entonces es importante hablar de esto porque en este caso específicamente la señora ya había hecho denuncias sobre agresión. Lo mismo que pasó con Analí Guaycho, por ejemplo. Exactamente. Y con Jorge Clavijo, ¿no? Y había un antecedente de violencia. No le hicieron caso y resultó en todo ese desenlace. Justamente un episodio habla de Analí Guaycho y cómo es que la 348 ha sido aprobada a raíz de ese caso, ¿no? Pero no queremos que los casos sean aprobados o que los casos de violencia tengan que ver para aprobar ciertas normativas o reglamentos. No es el caso. Necesitamos entender de que hay que cambiar esta estructura, no solamente institucional, sino también en la sociedad, desde la familia, de cómo abordamos este tema y de cómo también educamos a nuestros hijos y que las mujeres también tengan voz, que puedan denunciar, pero también quitarse el miedo de no hacerlo y también quitarse el miedo después de hacerlo. Exactamente. Porque también la misma familia hace que la mujer retire la denuncia o la abandone. Porque por un lado desconoce qué es lo que se viene después, qué es lo que debe de hacer después.
Bien. Entonces, tener que poder ser valiente y poder continuar. En todas las redes que pueden contener podcast, ustedes van a encontrar en Spotify, con seguridad, van a poder encontrar a través de La Ventana. Les rogamos, por favor, que entren a Colectivo Pachacamani. Hemos puesto en el pie de pantalla durante toda la entrevista la forma en la que ustedes pueden encontrar el podcast y todo el resto de los trabajos que hacen en Pachacamani. Gloria, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Y bueno, hablemos de esto, hablemos de violencia a la mujer y reestructuremos la situación que está, la estructura de las instituciones. Hay que hacerlo. Aportemos. Vámonos a un corte. Enseguida vuelve Claroscuro. Espérennos, por favor.